Vamos a dar inicio a la ponencia principal número 1, denominada la ingeniería civil como factor determinante para el desarrollo sostenible. Esta interesante ponencia principal estará a cargo del ingeniero Carlos Rodríguez Álvarez, quien es ingeniero civil de la Universidad Católica Andrés Bello, con estudios de posgrado en ingeniería geotécnica y en análisis y dirección del medio ambiente. Es miembro de la Comisión de Infraestructura de la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat, ingeniero consultor en las áreas de ingeniería geotécnica, patología de estructuras, conservación y restauración de edificaciones patrimoniales e instrumentación de obras civiles. Es un privilegio contar con la presencia del ingeniero Carlos Rodríguez Álvarez, a quien le damos una cordial bienvenida. Adelante, ingeniero Carlos Rodríguez Álvarez. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, a las universidades nacionales y privadas participantes y al comité organizador de este congreso por la oportunidad que me han brindado al solicitarme la preparación de esta ponencia. A lo largo de la historia, el papel de la ingeniería en el avance de la humanidad ha sido determinante. Para nuestro orgullo como ingenieros, en noviembre de 2019, en el marco de su 40ª Conferencia General, la UNESCO designó el 4 de marzo como el Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible. Con motivo de esta celebración, en su mensaje del 4 de marzo de este año 2024, la señora Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO, destacó, y citamos sus palabras: para lograr un crecimiento más inclusivo, desarrollar energías renovables y hacer frente al cambio climático, para garantizar un mundo más justo y sostenible, necesitamos más que nunca esta creatividad científica al servicio de todos. Reconocer la magnitud de la contribución de los ingenieros a nuestro mundo y a los objetivos de la Agenda 2030 es precisamente la finalidad del Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible. Para abordar el tema de la sostenibilidad, es necesario en primer lugar exponer algunos aspectos que determinaron su concepción y desarrollo. La percepción y conceptualización de la idea de la crisis ambiental comienza a finales de la década de los años 40 del siglo pasado. Entre los años 50 y 70 surgieron numerosos libros y trabajos científicos enfocados al estudio de los problemas de contaminación del medio ambiente. En 1968, la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos publica el informe titulado Los recursos y el hombre, considerado el primero de los informes provenientes de la comunidad científica organizada. Otra obra que ayudó a poner el tema de la crisis ambiental en el escenario mundial fue el informe del Club de Roma, Los límites del crecimiento, publicado en 1972 por un equipo científico del Instituto Tecnológico de Massachusetts. La sensibilización ante la crisis ambiental toma relevancia en 1972 con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, también conocida como la Conferencia de Estocolmo. Esta fue la primera gran conferencia que se organizó sobre cuestiones medioambientales y marcó un punto de inflexión en el desarrollo de la política internacional en dicha tarea. La ONU crea en 1983 la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. La comisión fue dirigida por la doctora Gro Harlem Brundtland, médico y primera ministra de Noruega, y emitió como resultado de su trabajo el documento titulado Nuestro futuro común, luego mejor conocido como Informe Brundtland. Entre otras cosas, se destaca que en el mismo se usó por primera vez el concepto de desarrollo sostenible, conceptuando como sostenible el modelo de desarrollo que atiende a las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las futuras generaciones para satisfacer las propias. A través del desarrollo sostenible se busca construir un mundo más próspero y justo, satisfaciendo las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades y aspiraciones. Un desarrollo soportable en lo ecológico, viable en lo económico y equitativo en lo social. El 25 de septiembre de 2015, los 193 Estados miembros de la ONU aprobaron la denominada Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un ambicioso plan que busca alcanzar una prosperidad respetuosa con el planeta y sus habitantes. Dicha agenda está compuesta por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, divididos a su vez en 169 metas a ser cumplidas para 2030.
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible se diseñaron con una gran transversalidad y en todos ellos las soluciones necesarias están ligadas a la ciencia, la tecnología y la ingeniería. Estos objetivos constituyen un llamado universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo. Todo ello bajo el principio inclusive de no dejar a nadie atrás. Para lograr el desarrollo sostenible es crucial armonizar 3 elementos centrales: el crecimiento económico, la inclusión social y la protección ambiental. En esta exposición cronológica no puede faltar el Acuerdo de París, establecido en diciembre de 2015 dentro del marco de la COP21, considerado como el primer acuerdo global legalmente vinculante, y esto es muy importante, en relación con el cambio climático y también por las repercusiones de las medidas que se adopten para hacerle frente. Su premisa fundamental precisa la necesidad de mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar este aumento de la temperatura a 1,5 grados centígrados también con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo con ello que así se reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático. En este punto es importante destacar que el desarrollo sostenible no debe confundirse como una acción ante el cambio climático. Este va más allá, en una visión holística de desarrollo y bienestar sin perder la perspectiva de que el cambio climático es uno de sus elementos fundamentales. Aquí surge una pregunta: ¿dónde estamos en abril de 2024? No debemos perder de vista que ya pasamos la mitad del camino 2015-2030. En su informe de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, correspondiente al año 2023, la Organización de las Naciones Unidas expresa, y citamos: «Es hora de hacer sonar la alarma. En medio de nuestro camino hacia 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible están experimentando graves problemas. La evaluación de alrededor de 140 metas, de las 169 que lo integran, sobre las que se dispone de datos de tendencia, indica que aproximadamente un 15% están bien encausadas, un 48% están moderadas o gravemente desencaminadas y un 37% no han avanzado o han involucionado hasta situarse por debajo de la base de referencia del año 2015. El informe de síntesis del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático afirma inequívocamente que las actividades humanas y en particular más de un siglo de quema de combustibles fósiles, generación de energía y uso de la tierra insostenibles y patrones de consumo y producción también insostenibles han causado un calentamiento global de 1,1 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Esto ha provocado un aumento de los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos en todas las regiones, que ahora es la cara cotidiana del cambio climático. O sea, es muy importante decir esto porque de una meta que debe ser de 1,5 grados centígrados, ya estamos en 1,1 grados centígrados. En el caso particular de Venezuela, la ONU lo ubica para 2023 en el puesto 117 de 166 países, con un puntaje de 62,9 sobre 100, siendo el puntaje promedio de la región de Latinoamérica y el Caribe de 70,2. En este ranking y dentro de la región, nuestro país solo está mejor posicionado que Guatemala y Haití. Otra fuente importante de información para Venezuela es la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida en COVID de la Universidad Católica Andrés Bello, la cual en su entrega del año 2023 nos ofrece, entre muchos otros, los siguientes datos de interés para esta ponencia. El indicador de vulnerabilidad ciudadana ante las amenazas físicas naturales identifica que un 70% de la población se encuentra entre un nivel medio y muy alto de vulnerabilidad, por encima del 63% que se había estimado en el COVID de 2015. El 78% de la vulnerabilidad moderada a severa se concentra en el 30% más pobre de la población. Y en la dimensión de servicios públicos esenciales, el 50,7% de la población tiene un nivel de vulnerabilidad moderada, mientras que el 22,5% se inscribe dentro del nivel de vulnerabilidad severa. La sumatoria nos indica que tenemos un 73,2% de la población inmersa en la tragedia que significa la carencia o disponibilidad limitada de los servicios esenciales.
Como vemos, el panorama desolador que significa que muchos de los objetivos de desarrollo sostenible estén estancados y otros inclusive vayan marcha atrás, es una campanada de alerta para intensificar los esfuerzos en superar las dificultades, convirtiéndolas además en oportunidades. Somos la generación mejor equipada de la historia, con conocimientos, tecnologías y recursos. Para encontrar las respuestas que buscamos acerca de cómo se vincula la ingeniería civil con el desarrollo sostenible, basta identificar como directamente relacionados a algunos de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible que conforman la Agenda 2030 de la ONU. A efectos de un desarrollo más apegado al objetivo de esta ponencia y por razones del tiempo disponible, hemos seleccionado solamente 5, aunque alentamos a la audiencia a estudiarlos en detalle. Comenzamos con el ODS número 6. Agua limpia y saneamiento. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. El acceso al agua potable, el saneamiento y la higiene son derechos humanos fundamentales. Asociado a la crisis climática, se está en presencia de fenómenos extremos, desde sequías hasta inundaciones, además de variaciones en los patrones de precipitación. Estos cambios presentan desafíos a la gestión sostenible de los recursos del agua. En opinión de la Asociación Venezolana para el Agua, AVEAGUA GWP Venezuela, para 2020, más del 82% de la población tiene el servicio de agua de manera discontinua y aproximadamente 3 millones de venezolanos no reciben agua por tubería. La infraestructura asociada a este vital servicio en muchos casos tiene 50 o más años de uso y requiere rehabilitación o reemplazo. Las pérdidas físicas en los sistemas de agua son mayores al 60% en todo el país y en los últimos 20-25 años hay una marcada ausencia de datos e indicadores. En nuestro país es necesaria la participación de los ingenieros civiles en la elaboración de un diagnóstico del estado de todos los sistemas asociados al agua potable, desde las fuentes naturales y los ecosistemas asociados y los sistemas de captación, embalse, conducción, almacenamiento, tratamiento y regulación, hasta la distribución y entrega al más recóndito punto de nuestra geografía. Se requieren ingenieros civiles para enfrentar los trabajos de preservación de las cuencas hidrográficas y otras fuentes de agua, y de diseño para la recuperación, actualización tecnológica y adecuación de los sistemas, así como lo relativo a mejoras, reconstrucción y construcción de nuevas facilidades. Los ingenieros civiles también tienen un rol importante en el abordaje de los asuntos relativos a los sistemas de agua para riego, las obras de drenaje, tratamiento de aguas servidas y la prevención, tratamiento y remediación de la contaminación hídrica por aguas residuales no tratadas, vertidos industriales y aguas contaminadas con productos químicos. Se necesita el concurso de especialistas en la gestión, tanto en los sistemas de producción como en la distribución, como es el caso, por ejemplo, de los trabajos del CIDIAT de la Universidad de los Andes en Mérida, donde bajo la coordinación del Dr. Luis Eduardo Mora se imparte una especialización en gestión de sistemas de abastecimiento, recolección y tratamiento de aguas, y se trabaja intensamente en la inteligencia artificial y ya en la industria 5.0 para la gestión del agua. Pasamos a considerar el ODS número 7, energía asequible y no contaminante. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. El 60% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero proviene del consumo de energía lograda de las fuentes de combustibles fósiles. Para garantizar que todos puedan acceder a la energía eléctrica para el año 2030, se debe acelerar la electrificación, aumentar las inversiones en energías renovables, mejorar la eficiencia energética y desarrollar políticas y marcos regulatorios propicios. En el segundo encuentro interacadémico venezolano de cambio climático, celebrado en octubre de 2021, en un trabajo sobre el potencial de energías renovables en Venezuela, el Dr. Nelson Hernández planteó que el potencial de recursos energéticos renovables equivale a 9 millones de barriles diarios de crudo. Con relación a las energías eólica y solar, Venezuela tiene potenciales con valores muy satisfactorios al compararlo con los estándares mundiales y con costos de producción por debajo de lo mínimo establecido como rentable. En el mismo evento, el doctor Eduardo Carrera presentó un resumen del potencial del país en energías renovables, el cual es superior
a la demanda. Este potencial incluye mini hidroelectricidad, hidroelectricidad de gran escala, bioenergía, energía solar, energía eólica, energía geotermal y energía mareomotriz. El total de este potencial es de 309,6 gigawatts, equivalente a 5 veces la capacidad instalada hoy en día. De acuerdo al académico Sergio Marín, en una conferencia dictada el pasado 22 de marzo en el CIDIAT de la Universidad de los Andes, con motivo de la celebración del Día Mundial del Agua, el potencial hidroeléctrico instalado en el país es de 17,03 gigawatts y el instalable es de 47,4 gigawatts, 2,78 veces. Del potencial instalado, solo está operativo 9,4 gigawatts, solo el 55%. El sistema instalado fue diseñado y construido bajo los más altos estándares de la ingeniería, de allí su robustez y confiabilidad, a pesar de tener en muchos casos más de 50 años de operación y de requerir obras de recuperación. Dentro de este contexto, actualmente en Venezuela se desarrolla el periodo de consulta pública de la Ley de Energías Renovables y Alternativas. Para concluir con esta exposición del contexto, es necesario hablar del hidrógeno verde. Este es un elemento clave para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, que es producido por electrólisis del agua empleando energía de fuentes renovables y con nula emisión de CO2, porque solo emite vapor de agua. Tiene roles como vector energético, en la valorización de excedentes de energía renovable, los llamados almacenes energéticos, como catalizador de la descarbonización en sectores difícilmente electrificables como el marítimo y el aéreo, en la producción de combustibles sintéticos con bajas emisiones de CO2, en los vehículos eléctricos de pilas de combustible, en la producción de amoníaco para fertilizantes y en algunos sectores industriales importantes como el cementero y el siderúrgico. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 7 ofrece a los ingenieros civiles grandes oportunidades de participación y de desarrollo en proyectos y construcción de sistemas hidroeléctricos, las nuevas tecnologías de pequeñas centrales hidroeléctricas, proyectos hidroeléctricos híbridos de generación mareomotriz, en parques eólicos y parques solares, en proyectos de almacenamiento de excedentes de energías verdes, alternativos al almacenamiento de baterías contaminantes, mediante sistemas hidráulicos de almacenamiento y bombeo, los conocidos pumped storage, en proyectos para producción y uso de hidrógeno verde, además de toda la infraestructura asociada a la transmisión y disposición final de la energía eléctrica. Continuamos con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 9, que trata sobre industria, innovación e infraestructura. Con este objetivo número 9, se plantea la necesidad de construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación. Claramente, dentro de este planteamiento, la participación de los ingenieros civiles es muy importante. Para explicar mejor estos conceptos, pudiésemos comenzar el desarrollo del tema con el abordaje de la construcción sostenible, cuyo objetivo es diseñar y construir estructuras fiables, sostenibles, ecoambientales, que transformen los espacios en entornos hábiles para dar la mejor calidad de vida a las comunidades, que ayuden directamente con la mitigación del consumo energético, que en sus proyectos se haya contemplado la deconstrucción, el reciclaje y la economía circular, que en su vida útil sean resilientes y, algo fundamental, que minimicen los impactos negativos al ambiente. El desarrollo y el medio ambiente no son antagónicos y la idea esencial es hacerlos compatibles dentro de los parámetros de la economía, el aprovechamiento de los recursos, el respeto al medio ambiente y la equidad social. Esto es fácil de denunciar, pero su logro es desafiante y exige creatividad, esfuerzo, compromiso y ética, ya que no va a resultar siempre posible conseguir que las actuaciones derivadas del desarrollo no degraden los recursos naturales o no afecten a la comunidad. Cuando se habla de construcción sostenible, es necesario incluir 6 aspectos esenciales dentro de su definición. Estos son la implantación, o mejor dicho, la buena implantación, el uso eficiente de la energía, el aprovechamiento, uso y disposición eficiente del agua, la materialidad sostenible, la deconstrucción y la valorización de los residuos.
Los tres últimos puntos anteriores, materialidad sostenible de construcción y valorización de residuos, también se insertan perfectamente dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12, el cual trata sobre producción y consumo responsables. ¿Cómo se valora la satisfacción de la sostenibilidad? En el mundo existen varias organizaciones con la misión de evaluar las condiciones ambientales de las edificaciones y verificar el cumplimiento de una serie de requisitos con la finalidad de emitir una certificación de idoneidad medioambiental o de sostenibilidad. Entre otros, los sistemas de certificación más conocidos y difundidos a nivel mundial son el LEED de Estados Unidos, el BREEAM de Inglaterra, el Verde de España, el DGBN de Alemania, el EDGE del Banco Mundial, el CES de Chile, el GBC de CASA de Brasil y el CASBI de Japón. En el campo institucional, en Venezuela se está trabajando en sostenibilidad por parte del Consejo Venezolano de Construcción Sostenible, representante local del Green Building Council, Fondo Norma y la Cámara Venezolana de la Construcción. Fondo Norma tiene el Comité Técnico CT56 Sostenibilidad Integral, el cual incluye 3 subcomités: el SC01 sobre sostenibilidad en organizaciones, el SC02 sostenibilidad en proyectos, productos y servicios y el SC03 sostenibilidad del entorno construido e infraestructuras. Por su parte, la Cámara Venezolana de la Construcción adelanta los proyectos certificación de eficiencia energética y desarrollo de un modelo de gestión circular y sostenible en la industria de la construcción basado en el uso eficiente de los recursos de agua, energía y desechos. Hablemos ahora de resiliencia. La resiliencia se define como la capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido. Los edificios resilientes cuentan con una serie de características que les permiten adaptarse a diversos escenarios y a distintas condiciones climáticas. Sus características incluyen el uso de materiales de alta calidad, el diseño eficiente ante sismos, los vientos e inundaciones y la implantación de sistemas de energía renovable. La publicación del Banco Interamericano de Desarrollo de diciembre de 2023, Resiliencia y Sostenibilidad en los Códigos de Construcción de América Latina y el Caribe, indica que en la parte de normativa ante sismo y ante vientos, el país aparece con una condición satisfactoria en términos de su normativa. En cuanto a sostenibilidad, se indica que Venezuela no posee códigos o sistemas de certificación al respecto. Otro componente importante es la construcción industrializada. La satisfacción de los objetivos de desarrollo sostenible exige muchos cambios de paradigmas. Uno de ellos es la construcción tradicional asociada a grandes consumos de recursos naturales, altas emisiones de CO2 y gran producción de residuos no valorables. Una alternativa para afrontar los retos planteados es la de la construcción industrializada, toda vez que ésta, por su naturaleza, ofrece grandes ventajas importantes como lo son: permite la mejor eficiencia en la obtención de los recursos, permitiendo además de la mejor calidad; permite la trazabilidad de la huella de carbono desde la fuente de los mismos; impulsa el ahorro energético y del agua en todas las fases de la obra; permite un control estricto y el cálculo preciso de la huella de carbono asociada a todo el proceso; permite la construcción de elementos con mayor calidad y durabilidad; reduce al mínimo los residuos y permite su fácil recirculación; tiene mayor trazabilidad de los proyectos, planificación precisa, tiempos de ejecución, costo y cumplimiento de plazos; minimización de los riesgos laborales y el efecto de las incidencias meteorológicas; y fomenta la investigación, la innovación y la formación tecnológica. Hablando de innovación y digitalización del sector de la construcción e ingeniería como fuente de sostenibilidad, actualmente estamos en la cuarta revolución industrial, también denominada Industria 4.0. Esta revolución está caracterizada por la digitalización e integra numerosas tecnologías avanzadas, tales como la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, el Big Data, las herramientas de simulación, la impresión 3D y la computación cuántica, entre otros. Buscando la sostenibilidad de los proyectos de ingeniería y las bondades en eficacia que proporciona la tecnología, ha surgido la construcción 4.0.
Las tecnologías disruptivas y emergentes coinciden en los objetivos comunes de aumento de productividad y eficiencia, crear procesos y productos sostenibles y lograr mejores entornos laborales. Pasemos a considerar el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11, ciudades y comunidades sostenibles. El objetivo número 11 plantea lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. La población mundial alcanzó los 8.000 millones de personas en noviembre de 2022, de las cuales más de la mitad viven en zonas urbanas. Se prevé que la población mundial alcance 8.500 millones en 2030, 9.700 millones en 2050 y 10.400 millones en 2100. Asimismo, se prevé para estos tiempos más del 70% de la población vivirá en ciudades. Aproximadamente 1.100 millones de personas viven actualmente en barrios marginales o en condiciones similares en las ciudades, y se espera que en los próximos 30 años haya 2.000 millones más. Muchas de estas ciudades no están preparadas para esta rápida urbanización y el desarrollo de la vivienda, las infraestructuras y los servicios se ve superado. Vamos a poner 5 de los integrantes más importantes dentro de la temática de este objetivo de desarrollo sostenible. El primero es el de las nuevas ciudades. En su trabajo, titulado Megatendencias que marcarán el urbanismo y las ciudades, el académico Alfredo Silento Sarli presenta un panorama amplio y descriptivo acerca de las medidas de adaptación para las ciudades. Deseamos destacar 5 de estas megatendencias. La primera, nuevo urbanismo y las ciudades compactas y regenerativas. Segunda, ciudades inteligentes. Tercera, la planificación de los espacios públicos para modalidad sostenible. La cuarta, ciudades verdes y edificios verdes. Y la quinta megatendencia, reducción del riesgo de desastres. El segundo integrante es el de arquitectura bioclimática y arquitectura sostenible. La arquitectura bioclimática es energéticamente eficiente y satisface las necesidades de sus ocupantes sin incurrir en excesos en el consumo de energía. De otra parte, la arquitectura sostenible busca emplear técnicas y materiales respetuosos con el medio ambiente durante el proceso de construcción y la utilización de materiales con baja huella de carbono. También contempla sistemas de diseño y construcción que minimicen los residuos y, por el contrario, faciliten su reutilización. Las arquitecturas bioclimática y sostenible no son antagónicas, todo lo contrario, son complementarias y sinergéticamente deseables. El tercer tema es el de los edificios de energía neta cero. Un edificio de energía neta cero es un término aplicado a edificios con un consumo de energía neta cercana a cero en un año típico. La energía proviene del propio edificio mediante fuentes de energía renovables y deberá ser igual a la energía demandada por el edificio. Estos edificios están conectados a las redes de suministro eléctrico y pueden obtener energía de ellas, pero también en un momento dado pueden entregarles la energía generada por el propio edificio, es decir, son prosumidores. El cuarto aspecto es el de las islas de calor urbana. Como su nombre lo indica, son zonas de las ciudades donde hay mayor temperatura que en su entorno. Se generan por la captación y radiación de energía desde los edificios y pavimentos, además de las emisiones propias de sus componentes y las provenientes del tráfico automotor. Las medidas de mitigación incluyen el uso de materiales refractorios en las fachadas, el incremento de las áreas verdes internas, el concepto de la ciudad verde, el empleo de los caminos peatonales con techos verdes y los denominados pavimentos fríos, los cuales son esencialmente pavimentos rígidos fabricados con agregados claros y por lo tanto reflectantes. El quinto integrante es el de la adaptación ante eventos hidrometeorológicos extremos. El primer reporte académico de cambio climático preparado por la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales del año 2018 destaca 2 aspectos claves. Primero, más de 7 millones de personas a nivel nacional habitan entornos urbanos vulnerables. Y segundo, en el caso del área metropolitana de Caracas, un crecimiento urbano ajeno a consideraciones ecológicas y geomorfológicas explica la vulnerabilidad de la ciudad.
Una efectiva mitigación y adaptación de las ciudades venezolanas ante el cambio climático debería enmarcarse dentro del Acuerdo Marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres de las Naciones Unidas en el año 2015. Dentro de este marco referencial, las acciones más pertinentes de mitigación y de adaptación son: primero, profundizar el estudio de las variables hidrometeorológicas y climatológicas. Segundo, evaluar la vulnerabilidad a las amenazas hidrometeorológicas y climáticas por parte de diferentes clases de ciudades y de sectores urbanos. Tercero, analizar el vínculo existente entre los eventos de desastres socionaturales y su relación con el cambio climático en la ciudad. Y cuarto, diseñar opciones de adaptación para líneas vitales, infraestructura, sistemas ecológicos, económicos y sociales a escala urbana y regional. Podemos derivar como conclusión que este es otro objetivo donde la ingeniería civil tiene una participación estelar. Terminamos con la consideración del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13. Acción por el clima, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Este es quizás uno de los temas determinantes en lo que debe ser la actuación de los ingenieros civiles ahora y en el futuro inmediato, como parte de su compromiso profesional ante la crisis que significa el cambio climático. Para limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, las emisiones ya deberían estar disminuyendo y necesitan reducirse casi a la mitad para 2030, dentro de solo 6 años. El tiempo se acaba y es necesario tomar medidas inmediatas para evitar consecuencias catastróficas y garantizar un futuro sostenible a las generaciones venideras. Si seguimos como vamos, es probable que el mundo supere el crítico punto de inflexión de 1,5 grados centígrados en 2035. No dejemos de lado que ya alcanzamos los 1,1 grados centígrados, como les mencionaba anteriormente. Un calentamiento por encima de 2,5 grados centígrados llevaría al mundo a una situación insostenible, prácticamente un cataclismo climático. La habitabilidad del mundo para las generaciones actuales y futuras dependerá de las decisiones que tomemos hoy. Se plantean medidas de mitigación en la emisión de los gases de efecto invernadero, de fomento de la resiliencia y de adaptación a los efectos del cambio climático. Abordaremos algunas de las más significativas por su relación con el tema que estamos tratando. Comenzamos con la mitigación en el sector de la producción de cemento Portland. La industria cementera es la fuente de aproximadamente el 8% de las emisiones de dióxido de carbono del mundo. Por cada tonelada de cemento producido se emiten entre 750 y 900 kilogramos de CO2 a la atmósfera. Es importante que los ingenieros civiles conozcamos que en la producción de cemento existen 3 fuentes de emisión de CO2. La primera y más importante, por ser responsable del 50% de las emisiones, es la asociada a la calcinación de la piedra caliza, proceso que se realiza a temperaturas del orden de 1500 grados centígrados. La segunda fuente, responsable del 40% de las emisiones, proviene de la quema de los combustibles que alimentan el horno rotatorio donde se lleva a cabo el proceso. Y la tercera fuente de emisión de CO2 es la asociada a las operaciones de explotación de las canteras, el molido primario, la mezcla de las materias primas constituyentes del clínker y los procesos de enfriamiento. Además de la emisión de CO2, la industria del cemento presenta una serie de impactos ambientales negativos, tales como emisión de material particulado, gases, contaminantes hídricos por derrames y lixiviados. La industria del cemento se dirige hacia las 4 siguientes acciones de descarbonización conducentes a la producción del llamado cemento verde. La primera es aumentar el uso de combustibles alternativos en lugar de los combustibles regulares. Una cualidad es que los hornos de cemento son el mejor recurso para reciclar cualquier tipo de residuo. Uno de los combustibles alternos de mayor uso es la biomasa. Esto trae una gran ventaja, ya que los residuos no van al vertedero donde al descomponerse generarían metano. Se emplea también celulosa, harinas animales, neumáticos, acerrín impregnado y residuos industriales y municipales. La industria del cemento es un consumidor neto de residuos y por ello está en el centro de la economía circular. La segunda se refiere a la optimización de los procesos térmicos para mejorar la eficiencia energética de los hornos.
La tercera, reducir el factor clinker en el cemento y sustituirlo parcialmente por otros elementos. Se está trabajando en encontrar formas de reemplazar en parte el clinker sin que se pierdan sus características principales, resistencia y durabilidad. Para eso, los sustitutos ideales son elementos conocidos como adiciones minerales. De estas, las más eficientes son los denominados geopolímeros, entre los cuales los más usados son las arcillas activadas térmicamente, los aluminosilicatos con activación alcalina, el metacaolín y los silicatos de magnesio. Otra tendencia en el desarrollo de cementos con menor huella de carbono es hacia la búsqueda de una química distinta a los cementos tradicionales. Un ejemplo de estos cementos verdes es el cemento belítico, cuya fase principal es el silicato bicálcico. Se trabaja activamente en el desarrollo de nuevos activadores, acelerantes y adiciones que permiten endurecer más y más rápido el cemento tras su contacto con el agua. La nanotecnología entra en este punto mediante el desarrollo de nanopartículas que actúan como semillas de nucleación. La cuarta acción se refiere al almacenamiento de CO2. Se está trabajando en el almacenamiento de CO2 a grandes profundidades, con énfasis en el interior de yacimientos de petróleo agotados o en formaciones geológicas. Para estas iniciativas, el problema no es tanto tecnológico como económico, y hasta ahora se manejan cifras según las cuales el costo de almacenamiento del CO2 casi iguala al de producción de cemento, haciéndolo inviable. Abordando la mitigación en el sector de la producción de acero, tenemos que según datos de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial del año 2022, por cada tonelada de acero producida en hornos convencionales se liberan a la atmósfera entre 1,5 y 3 toneladas de CO2. La misma fuente determina que la producción de acero es responsable de aproximadamente el 8% de las emisiones mundiales de CO2, muy similar a la del cemento. Dentro de la industria manufacturera, el acero es responsable de entre el 20 y el 23% del total de las emisiones. Las acciones de descarbonización en la industria siderúrgica son muy complicadas debido a la naturaleza de los procesos físicos y químicos sobre los cuales se fundamenta. En este sentido, se han desarrollado varias tecnologías y existen otras en desarrollo con muy buenas perspectivas. Entre otras, se tienen estas cuatro. Primero, la hidrogenación con hidrógeno verde. Las nuevas tecnologías de fabricación de acero con hidrógeno que se están implantando sustituyen al gas natural utilizado en la reducción directa del hierro por hidrógeno verde. Si la electricidad renovable es utilizada tanto por la planta de hidrógeno como por la siderúrgica, este proceso podría emitir hasta un 95% menos de CO2. La segunda es la electrólisis directa del mineral de hierro o electroobtención. La tercera es la utilización de la captura y el almacenamiento de carbono. Estos son proyectos que exploran la valorización de los gases residuales de los altos hornos para producir bioetanol y materias primas químicas. Con relación al almacenamiento a grandes profundidades, la situación es la misma ya antes relatada para la industria del cemento. Y la cuarta es el aumento de la cuota de acero reciclado, que es el aprovechamiento de la chatarra ferrosa. Otro sector importante dentro de este objetivo de desarrollo sostenible es el de la adaptación frente al alza del nivel del mar. En la segunda comunicación nacional de Venezuela ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en el año 2017, se plantea para la zona costera venezolana un escenario de incremento del nivel del mar de 51 centímetros para el año 2090. Ello implicaría una pérdida de superficie de 15.734 kilómetros cuadrados, de los cuales 10.803 kilómetros cuadrados corresponden al estado del Tamacuro. Los expertos plantean la susceptibilidad de inundación en las costas de la orilla oriental del lago de Maracaibo y de la Guajira venezolana, además de los terrenos bajos de las costas de Falcón, Carabobo, Aragua, Vargas, Miranda, Anzoátegui y Sucre. Entre otros, los efectos perniciosos del alza del nivel del mar son el retroceso de la línea de la costa, la intrusión salina de los acuíferos de agua dulce, daños en las lagunas y en los humedales, la probabilidad de inundaciones agravadas en el caso de fuertes tormentas y la pérdida de espacios públicos costaneros, la pérdida de viviendas y necesidad de reubicación de sus habitantes y las pérdidas del turismo.
De interés para los ingenieros civiles son las líneas de estrategias de actuación enfocadas en las siguientes acciones. Primero, defensas duras, la protección costera mediante obras de ingeniería, el empleo de defensas duras como talestacas, cortinas de pilotes, muros, espigones y diques. Es lo que vemos en las fotografías de la izquierda. Esta línea de actuación se basa en un enfoque de orden más defensivo, actuando sobre la mitigación o supresión de peligros para la línea costera, entre otros, la ocurrencia de inundaciones, la subida del nivel del mar o la intrusión de agua salina. Segundo, las defensas blandas o flexibles, lo que vemos en las fotografías de la derecha. Este tipo de estrategia consiste en la ejecución de acciones que pueden lograr un mejor ajuste a los procesos costeros naturales, siendo más aplicadas en zonas de playa, sea de una forma aislada o en combinación con acciones de defensa dura. Dos medidas vinculadas a este tipo de estrategias son la aportación de arena y de rehabilitación de dunas o la construcción de dunas artificiales. Tercero, la acomodación. Esta estrategia tiene como objetivo mantener el uso de zonas costeras vulnerables a través del desarrollo de una mejor capacidad de soportar la subida del nivel del mar y la mayor ocurrencia de inundaciones costeras mediante la deposición de sedimentos con el objeto de levantar el suelo por encima del nivel del mar y facilitar el crecimiento de plantas de los humedales. Y cuarta estrategia, la retirada controlada. Esta estrategia implica una planificación de la retirada de zonas habitadas o asociadas a usos económicos que presentan un nivel elevado de exposición hacia zonas más protegidas. Hablemos de un horizonte prometedor y estimulante: la participación de la computación cuántica en los procesos de descarbonización. La computación cuántica fue planteada de manera teórica a principios de la década de 1980. En 1998, investigadores en MIT consiguieron propagar el primer qubit y crearon un computador cuántico de 2 qubits de capacidad. En 2011 se vendió la primera computadora cuántica comercial. A finales de 2022, IBM presentó el procesador cuántico Quantum de 433 qubits y en octubre de 2023, Atom Computing de California presentó un computador cuántico de más de 1000 qubits de capacidad. Como un dato interesante, destacamos que la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México adquirió a finales de 2023 2 computadoras cuánticas de la marca SpinQ Technology. Esta empresa, china, lidera junto a IBM este campo de la producción de computadores cuánticos. La computación cuántica desempeñará un papel significativo en la sostenibilidad ambiental y contribuirá a la búsqueda de soluciones para los desafíos que enfrenta nuestro planeta. Puede impulsar la eficiencia energética, el modelado y la simulación ambiental, la optimización de sistemas y muchos otros campos relevantes para la sostenibilidad. Algunas de sus aplicaciones serían: optimización de procesos energéticos. Gracias a la capacidad para realizar cálculos más rápidos y más complejos, se podría gestionar de forma más eficiente la generación de energía renovable, el diseño de materiales sostenibles o la simulación de procesos industriales menos contaminantes. Nuevos campos en la producción y almacenaje de energía. Optimización del transporte. Simulaciones químicas imposibles de realizar con las computadoras binarias harán un hecho el diseño de nuevos procesos, catalizadores y compuestos requeridos para la captura de CO2. Hoy día no existen catalizadores baratos y fácilmente disponibles para la reducción del CO2. Los computadores cuánticos podrán allanar el camino hacia el descubrimiento de nuevos catalizadores para la captura de carbono, lo que permitiría la depuración del carbono directamente en el aire y en la producción limpia de cemento, acero o productos químicos. Impulsará el diseño de nuevos nanomateriales para la construcción, sostenibles y con poca o nula huella de carbono. Los procesos de producción de hidrógeno verde son extremadamente complejos, tanto física como químicamente, y por ello su difícil implantación a gran escala, por razones económicas esencialmente. La computación cuántica ofrece perspectivas inmensas en este campo a través del diseño y simulación de los procesos
y en la creación de nuevos compuestos químicos que lo faciliten. Simulaciones climáticas más precisas. Los computadores cuánticos mejorarían significativamente la capacidad para realizar simulaciones climáticas con numerosas variables y comprender mejor los patrones, anticipar cambios y desarrollar estrategias de mitigación con mayor impacto. Ya concluyendo, hemos visto a lo largo del desarrollo de esta ponencia cómo incide y cuán importante es la actuación de los ingenieros civiles en la consecución satisfactoria de los objetivos de desarrollo sostenible planteados en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. Cuando solo quedan 6 años del plazo impuesto para su atención y satisfacción, y al analizar la cantidad, calidad y trascendencia de los resultados obtenidos, se genera una situación de real preocupación, pero también de compromiso. Los ingenieros civiles, por definición y formación, somos personas de afrontar retos. Nuestra preparación profesional nos da herramientas intelectuales sólidas, así como fortalezas de comportamiento y de carácter que nos permiten atender estas exigencias. A lo largo de esta exposición hemos querido transmitir la mayor cantidad de información posible sobre un tema tan complejo y cuya atención resulta apremiante por parte de todos. Cuando se estudian con detenimiento los informes de los expertos, surge una sensación de apremio que nos dice, si bien el lema de los ODS es no dejar a nadie atrás, somos nosotros los que no podemos quedarnos atrás. Dada nuestro rol en la sociedad derivada de nuestra formación como ingenieros civiles, sumada a nuestra condición de ciudadanos, se nos impone un deber ético de atender, participar y aportar soluciones. Lo que está en juego es el bienestar de las futuras generaciones. Estos no son tiempos de hacerse a un lado y dejar que otros lo hagan por mí. Este mensaje va dirigido en particular y muy especialmente a los estudiantes que hoy nos acompañan y a la inmensa población de ingenieros jóvenes que comienzan sus carreras profesionales en un mundo que se ha ido complicando en las últimas décadas. Ellos reciben una herencia no deseada, en cuya hechura no participaron, pero también tienen la oportunidad de corregir los muchos errores de otros, la oportunidad de hacerlo bien. Termino presentándoles una guía de los 12 principios para el desarrollo sostenible, tomada de la publicación Ingeniería para el Desarrollo Sostenible, editada por la Real Sociedad de la Ingeniería del Reino Unido. Esta dice, y se las dejo como material para reflexión. Primer principio, mirar más allá del entorno y futuro inmediatos. Segundo, innovar y ser creativo. Tercero, buscar una solución equilibrada. Cuarto, buscar el compromiso de todos los interesados. Quinto, asegurarse de conocer las necesidades y los requerimientos. Sexto, planificar y administrar eficientemente. Séptimo, dar a la sostenibilidad el beneficio de la duda. Octavo, si contaminan, entonces también tienen que pagar. Noveno, adoptar un enfoque holístico. Décimo, hacer bien las cosas, tras haber decidido bien lo que hay que hacer. 11, ser cautelosos con las reducciones de costos que pueden ser tomadas como ingeniería de valor. Y 12, predicar con el ejemplo. Muchas gracias por su atención.